Muy bien, Sandra. A ver, platícame, por favor, ¿cómo fue, vámonos por el principio, cómo fue que llegaste a la nutrición? ¿Por qué decidiste estudiar nutrición? ¿En qué momento de tu vida determinaste que querías ser nutrióloga? Ok, pues fue por parte de mi familia. Mi abuelo tenía diabetes, entonces recuerdo que siempre que íbamos a la casa de mis abuelitos, veía en el refrigerador, pues digamos que su plan de alimentación, su dieta. Y siempre recuerdo esta parte en la que se le preparaba a mi abuelito diferentes alimentos. No, que no tomen el agua de su abuelito porque no tiene azúcar. Esa comida es de su abuelito. Entonces, a mí me interesaba y como que yo verificaba en la información que estaba pegada en el refrigerador su dieta, ¿no? Y me llamaba la atención esa parte de por qué él tenía que comer diferente. Sabía que, pues, él con diabetes no podía comer azúcar, pero obviamente desconocía qué pasaba con la diabetes. Entonces esa fue una de las razones que me impulsó a estudiar nutrición. Más aparte, durante la preparatoria, pues yo tenía sobrepeso, entonces pues esta parte como que en la que me interesó cuidarme, acudí con una nutrióloga, entonces como que eso reforzó pues estudiar nutrición y fue por eso que decidí estudiar nutrición. Y entonces, platícame, porque yo, hasta donde sé, no había la carrera de nutrición en Zacatecas. Seguramente cuando tú estudiaste, ¿ya había o tuviste que emigrar? No, ya había. De hecho, cuando yo estudié en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, yo soy de la tercera generación, entonces prácticamente pues tenía muy poquito años. Hay otra universidad privada aquí en Zacatecas que sí ya tenía la licenciatura, pero digamos que no era como que tan conocido porque de hecho cuando empezó en la Autónoma fue cuando fue más el boom, obviamente, ¿no? Por ser autónoma, pero sí, prácticamente cuando empecé la carrera, yo supongo que como máximo la otra universidad tenía unos 4 o 5 años con la carrera, pero ya te comento, cuando se aperturó en la Autónoma de Zacatecas fue como más el boom aquí en Zacatecas, el interés. Ah, pues estuvo fabuloso porque entonces tú ya no te tuviste que desplazar a otro estado para poder estudiar. Y bueno, No, fue muy reciente eso que dices, la tercera generación, pues es muy bien. Muy pronto. Entonces tú decides estudiar allí en la Autónoma, ingresas y te encuentras con cosas que seguramente no tenías contempladas, ¿verdad? No sé si tu área de concentración fue biología, me imagino que sí, o ciencias de la salud, cuando estabas en la prepa, pero ¿a qué te enfrentas cuando entras a la universidad a estudiar nutrición? mira, fíjate que bueno, en la preparatoria yo hice el bachillerato general. Y como que, bueno, al fin de cuentas, por no saber así como que al final de cuentas qué quería estudiar, pero fíjate en esa parte que cuando empiezo a estudiar la carrera, es algo que de verdad sentía que me llamaba, que me gustaba, todo lo que es de la parte de las ciencias de la salud. Entonces prácticamente digamos que no batallé como en el aprendizaje de algunas materias como muy básicas, a lo mejor bioquímica, fisiología, fisiopatología. De verdad, era algo que me gustaba y algo que disfrutaba. Entonces, desde que entré a la carrera yo dije, no, aquí sí, yo soy de aquí, me gustaba muchísimo ir. De hecho, cuando tenía que faltar por alguna condición médica, era como que me estresaba porque no, yo no quería faltar y de hecho, siempre llevé pues buenas calificaciones, pero aparte de todo pues me gustaba, me gustaba. Entonces creo que no batallé durante la carrera por eso, pero fue porque desde el inicio sabía que era lo mío y que me gustaba y que eso era lo principal pues como para seguir echándole más ganas durante mi carrera. Oye, ¿y en qué momento empezaron ustedes, hicieron prácticas y en qué momento lo hicieron? ¿Qué despertó en ti esa realidad de empezar a ver pacientes o empezar a ver casos reales? ¿Qué determinó en ti? Empezamos las prácticas profesionales, yo creo que en sexto semestre, la mitad de la carrera,
y el área en donde empezamos las prácticas fue el área clínica. Bueno, siempre desde empezar la carrera, yo siempre dije, yo lo que me quiero dedicar es el área clínica, a lo mejor sin saber específicamente a qué se trataba. Pero en cuanto empecé a hacer mis prácticas profesionales, que fue en hospital, me encantó. Al final de cuentas, la nutrición es una ciencia que tiene como objetivo prevenir enfermedades, pero pues también vamos a tener la presencia de enfermedades y que evidentemente el nutriólogo pues va a tener acción profesional en el control nutricional de esas enfermedades. Entonces, en cuanto yo puse el pie en el hospital y ya iba verificando las diferentes patologías, las necesidades que tenían los pacientes, el hecho de que los pacientes ya no podían comer por la boca una sonda, fue a lo mejor lo que más me impactó y de ahí pues fue algo que me gustó muchísimo al hacer las prácticas profesionales. Llega el momento en que tú tienes que, no sé si hiciste tesis, te titulaste ¿por qué medio te titulas? Me titulé por promedio. Entonces, digamos que fue lo más fácil, sencillo y práctico. Y ya después cuando me hice mi posgrado dije, híjole, ¿por qué no hice tesis? Al final de cuentas eso me hubiera encaminado pues para tener más experiencia en la parte de investigación, pero digo, bueno, no me arrepiento. De todos modos, en mi posgrado aprendí mucho, pero en la carrera me titulé por promedio. Perdón, ¿en qué fue tu posgrado? ¿En qué lo realizaste? ¿Ahí mismo en la Universidad de Zacatecas? No, ya en mi posgrado me fui a la Autónoma de Nuevo León en la especialidad de nutriología clínica en la FASPI, en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Sí, excelente. Pues sí, es lo más cercano que tenías, creo, ¿no? Oye, y entonces, bueno, llega el momento culminante porque pues terminas y viene la hora de hacer el ejercicio profesional. ¿Cuál es el reto? ¿A qué te enfrentas cuando tienes que empezar a buscar una oportunidad laboral? ¿Qué pasa? Híjole, bueno, al terminar la carrera del servicio, ya te das cuenta que las oportunidades de empleo son muy reducidas y, por ejemplo, a mí que me gustaba el área clínica y que al final de cuentas nada más pues era tener la licenciatura, pues ya te empezabas a dar cuenta de esta parte que si a lo mejor tú querías ingresar a una institución de salud pública, esta parte en la que pues no conoces a nadie, no tienes un familiar, entonces es imposible ingresar a una institución de salud pública, que a lo mejor es lo que todos pensamos al salir, y más si nos gusta el área clínica, quiero estar en el hospital, ¿no? Pero fue eso, verificar que las oportunidades de trabajo son pocas y al final de cuentas aquí en Zacatecas pues los sueldos son muy bajos. Entonces eso fue lo primero que tuve en mente y que verifiqué, los sueldos, y que fue impactante. Y dije, no puede ser, o sea, ¿por qué se están teniendo estos sueldos? Y a lo mejor el campo laboral de nutrición en Zacatecas pues estaba muy reducido. Fue eso lo que más me impactó al egresar de la carrera. Oye, ¿y dónde entras a trabajar por primera vez? ¿Cuál es tu primer empleo? Ok, acabo de terminar el servicio, fue en agosto, y me parece que ya en noviembre empecé a trabajar. Aquí en Zacatecas, esa fecha, no recuerdo el año, me parece que fue el 2014, se empieza el programa con escuelas de tiempo completo, en donde se solicitan a nutriólogos para que sean los encargados de llevar, pues, en este caso, la cocina, que en teoría pues sería el servicio de alimentación, de las escuelas. Entonces, ese fue mi primer trabajo, aún recuerdo. Cuando se hizo la selección, pues no era obviamente aquí en la capital ni en municipios cercanos, ¿verdad? Era en todo el estado. Entonces, de aquí, de lo que es la capital, me tocaba ir a Fresnillo, que es a 40 minutos, y de Fresnillo a otras comunidades que hacíamos media hora. Entonces, diario iba y venía a Fresnillo a la comunidad, pero ese fue mi primer trabajo en el programa de escuelas de tiempo completo, llevando pues lo que es la parte de servicios de alimentación del programa, que era la alimentación para los niños. Exactamente duré un año trabajando en ese programa. O sea, te aventaste un ciclo escolar ahí completo, Sí. ¿no? Oye, qué interesante, ¿no?
¿Qué me ibas a decir, perdón? Ah, no, que casi fue el año porque entramos en noviembre y al siguiente año yo me retiro porque ya fue cuando me fui a Nuevo León a la especialidad. Entonces sí fue un poquito menos de un año. Ok, ok. Ese programa me llama la atención porque pues no en todos los estados se implementó. Y eso habla bien del gobierno, bueno, en ese momento habla bien de ese gobierno que hizo algo, ¿no? Este, nada más, ponme al tanto. ¿Cómo está el nivel de obesidad en infantes ahí en Zacatecas? Pues mira, también de hecho en ese programa, dentro de pues de lo que hacíamos los nutriólogos era hacer la evaluación nutricional de los pacientes, bueno, perdón, de los alumnos, que al final de cuentas yo ya no supe qué resultados se obtuvieron, pero aquí en Zacatecas sí, dentro de lo que es pues el entorno nacional llegamos a ocupar, no recuerdo bien ahorita, pero me parece que es del 10 al 13º lugar de sobrepeso y obesidad en niños. Dando el siguiente paso, te vas a Nuevo León, te vas 2 años, supongo yo, a estudiar la maestría y ¿estás becada o cómo es que te sostienes por allá? Sí, fueron 2 años. Y fíjate, bueno, algo importante. Durante mi servicio, pues ya como que reforcé la parte en la que me gustaba y me apasionaba mucho la parte de nutrición clínica. Entonces, ya verificando como las opciones que probablemente podía tener de trabajo en Zacatecas, yo sabía que obviamente me tenía que preparar más. Entonces, yo siempre dije, si hago un posgrado, tiene que ser un posgrado por CONACYT, porque si no, pues a lo mejor se facilita la parte, pues de los gastos, ¿no? Y en ese tiempo, pues ya había acabado la carrera, aunque mis papás me seguían apoyando, pero ya ven esa parte en la que ya quería ser un poco más independiente. Entonces, hice la búsqueda en lo que es los posgrados de CONACYT, cuáles eran los que estaban pues a nivel nacional de nutrición. Entonces yo desconocía el posgrado que hice, la especialidad de nutrología clínica, porque yo siempre dije, yo voy a hacer la maestría en nutrición clínica. Pero cuando ya veo el padrón de todos los posgrados y me sale especialidad de nutrología clínica de la Autónoma de Nuevo León, se me hizo como pues una información diferente, porque todos los posgrados pues son maestría. Entonces ya me di la tarea de verificar pues qué diferencia había entre pues la maestría y la especialidad, pero justamente la especialidad era lo que buscaba, porque la especialidad se maneja como una tipo residencia, en donde no nada más son clases, eran las rotaciones y las clases. Entonces, pues al momento de verificar que a lo mejor ese era lo que estaba buscando y al ver que tenía CONACYT, pues dije, de aquí soy. Entonces, pues apliqué, sí quedé y automáticamente, como el programa pues ya es por parte de CONACYT, automáticamente por quedar, pues nos dan la beca. Entonces fue becada la especialidad por CONACYT. No, pues extraordinario. Oye, ¿y tú tenías familia por allá o te fuiste tú solita? No, no tenía familia por allá. De hecho, recuerdo, pues los primeros días o las primeras semanas, no conocía a nadie, no conocía la ciudad, a pesar de que se había ido unas 2, 3 veces, pero obviamente es diferente. No conocía a nadie. Bueno, sí tenía conocidos allá, pero así como tal, familiares, no. Hombre, fue toda una aventura. Oye, y me imagino que esto fue en el hospital universitario, ahí debió haber sido todo, ¿no? Sí, de hecho la sede, bueno, de la especialidad es en el hospital universitario, pero también el programa tiene convenios con diferentes hospitales a nivel nacional. Entonces, aparte de estar en Monterrey, me tocó rotar en Toluca, me tocó rotar en la Ciudad de México, en Morelia. Son muchas sedes de rotación que, bueno, nosotros las vamos pidiendo ya de acuerdo a las áreas, nos las van dando. Pero, por ejemplo, en México estuve en el Hospital General, estuve en el Subirán, entonces sí rotamos por varias áreas
diferentes hospitales del país y también ahí mismo en Monterrey, aparte del hospital universitario, varios hospitales. Fíjate que eso no lo sabía. Oye, pues está padrísimo porque tuviste Sí, diferente, o sea, fuiste a diferentes lugares y pues obviamente diferentes formas de, ¿no? De hacer las cosas y wow, eso está muy, muy padre, ¿eh? sí, y ya Este, después de nuestra rotación, porque era en la mañana, en la tarde teníamos clase, ya dependiendo pues de cada servicio, cada hospital, teníamos que hacer las guardias, obviamente pues guardias en la mañana, los turnos sábados o domingo, dependiendo de pues de las necesidades de cada hospital, pero sí fue algo que la verdad me gustó muchísimo conocer muchas formas de trabajar, conjuntar todos los conocimientos y aparte de eso pues también conocer muchos lugares y a muchas personas obviamente. oh, pues sí, me imagino. Wow, estuvo increíble eso, ¿eh? Pues está Sí. muy bien, está muy bien. Oye, y al margen de todo esto, ¿crees que todavía exista esa beca CONACYT o ya la habrán Pues eliminado? a lo que yo sabía es que sí todavía el programa tiene el convenio con CONACYT, nada más por los problemas que, bueno, que empezaron a pasar por, pues sí, por la disminución de las becas. Lo que sí sé es que ya disminuyó el número de aceptados y que obviamente pues eso repercute en el número de becas. Eso sí sé que disminuyeron el número de aceptados porque ya dan menos cantidad de becas, que al final de cuentas cada año era como un presupuesto diferente, ¿verdad? Pero ahorita sí ya son menos aceptados porque ya son menos becas. Sí, qué pena, cosa que debería Sí, de haberse incrementado y darles oportunidad a más personas, pero bueno, así ni es. hablar, ni hablar, así están las cosas. Oye, y bueno, ¿ya terminas la especialidad y te regresas a Zacatecas o anduviste perdón, buscando en otros lugares? Acabo la especialidad y bueno, acabo la especialidad y yo siempre dije, no, yo me voy a quedar en Monterrey porque me enamoré de Monterrey y ya era algo que estaba acostumbrada, me gustaba mucho estar allá. Pero ya, bueno, en eso viene el proceso para la titulación, me tengo que venir acá. Entonces ya me titulo y fue como este proceso, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces ya tenía mis opciones y según yo me iba a quedar a Monterrey, pero ya en el tiempo en el que estoy aquí, ya es cuando me empiezan a buscar pacientes para preguntarme si ya estoy aquí, si ya tengo consultorio. También algunos médicos me empiezan a referir pacientes, empiezo a ver pacientes a domicilio, incluso en mi domicilio, en mi casa. Entonces llegó un momento en el que dije, yo ya no puedo estar recibiendo a personas en mi casa y a lo mejor tampoco puedo estar yendo a domicilios porque al final de cuentas pues no conoces a las personas, ¿verdad? Entonces se creó esta necesidad que dije, híjole, pues a lo mejor ya, bueno, ni siquiera lo pensé, ¿verdad? Yo nunca dije, ya me tengo que quedar aquí, pero como se creó esa necesidad, tuve que buscar un lugar, bueno, un consultorio para poder atender pues a mis pacientes. Entonces, en esa transición, en menos de un mes busco un lugar para, bueno, mi consultorio y empiezo las consultas. Entonces, te digo, obviamente yo nunca dije, ya me quedé aquí, ¿verdad? Pero empezaba a tener más pacientes, entonces empecé por el área privada en la consulta. Y de hecho, cuando yo llego a Zacatecas, bueno, y cuando pongo el consultorio, es esta parte en la que entra el miedo y digo, bueno, híjole, no sé cómo me va a ir. Al final de cuentas hay muchos nutriólogos en Zacatecas que tienen su consultorio y me entraba esta parte del miedo, ¿qué va a pasar, no? Pero al final de cuentas, me dio el plus el posgrado, porque aquí en Zacatecas soy la única nutrióloga que tiene ese posgrado, entonces eso me ha dado el plus y la verdad es que pues me ha ido muy bien. Entonces empecé con esa necesidad, con el consultorio, empecé en el área privada. ¿Y cómo es que llegas tú a este colegio, al Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a pertenecer a este colegio? Bueno, mira, el anterior presidente, el doctor Diego Arenas, él es profesor externo de la especialidad.
Yo no roté con él, pero en Zambite varias de mis compañeras llegan a rotar y al final de cuentas está la rotación en Zambite. Entonces, en la mayor parte de lo que eran los congresos o actividades de la especialidad, pues iban todos los docentes, ¿no? Y pues al final de cuentas hubo esta comunicación con el doctor Diego. Entonces empezamos a platicar y yo le empecé a platicar a lo mejor esta parte en la que pues Zacatecas a lo mejor no figuraba, o la parte en la que pues no estaba establecido como algún colegio o la unión de los colegas, ¿no? Entonces ya empezamos a platicar y él me ofreció pues hacer el capítulo del colegio aquí en Zacatecas, pero fue por esa parte la que es maestro de la especialidad. Ya también yo verificaba cómo él trabajaba, con su papá, también el doctor, entonces fue por eso que llegué al colegio. Entonces, pues prácticamente tú abriste el colegio ahí en Zacatecas. Sí, de hecho también varios de los integrantes, bueno, una de las integrantes del colegio, la doctora Lolita Flores de Morelia, también es del colegio, y yo tuve la oportunidad de rotar con ella en Morelia, y también fue siempre esta parte que me decía, no, debes de verificar en Zacatecas, tienes que abrirlo para que haya más actividades en Zacatecas. Entonces pues ellos fueron los que me incentivaron esta parte del capítulo, entonces fue por eso. Wow, oye, y entonces, ¿qué necesitabas para abrir el capítulo ahí en Zacatecas? ¿Qué te pidieron? Fíjate, bueno, de hecho, como que el plan principal con el conjunto con mi mesa directiva era realizar un colegio desde cero, ¿sí? Pero nos empezábamos a informar y de verdad que empezábamos a verificar que eran muchos trámites y cosas que nosotros desconocíamos. Entonces dijimos, a lo mejor nos tardamos, en realidad no sabemos qué proceso específico tiene que ser, porque verificamos en la SEP, en profesiones, y nadie nos daba una información específica de qué es lo que teníamos que hacer, qué se necesitaba. Entonces dijimos, va a ser complicado. Entonces verificamos, aprovechamos esta oportunidad. Entonces hablamos con el colegio y simplemente pues presentamos lo que fue como nuestra proyección de trabajo, los puestos, y es por eso que se aperturó el colegio. Esos fueron los requisitos. Muy bien, y una vez que ya lo tienes ahí, pues pues a invitar a participar a los colegas, ¿no? Bueno, en este colegio pueden participar, me imagino que médicos Sí. y otros profesionales de la salud, entonces tienes un campo más amplio, ¿no? Para poder agremiar a más profesionales. Pero ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintió tus colegas allá, la presencia ya del colegio? Fíjate que bien, fue como algo sorpresivo, sí hubo como mucho ruido y mucho interés por parte de los colegas, que al final de cuentas pues a lo mejor no era como la meta alcanzada, pero sí vimos mucho interés. Entonces sí nos sorprendió. Entonces pues al final de cuentas es trabajar y trabajar, porque como en todos lados, no todos los colegas pues responden de la misma manera como nos gustaría. Entonces, pues seguimos trabajando. De hecho, también seguimos trabajando. Queremos trabajar en conjunto con el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, pero estamos trabajando para abrir el colegio desde cero, como cualquier colegio de nuestros compañeros. Muy bien, y ahí es donde entran en acción la federación, me imagino. Sí, Me imagino que te invitaron a unirte y con ellos has tenido algo de know-how, algo de qué camino seguir, algo así, ¿no? así es. De hecho, Polo fue el que me buscó, me invitó, me platicó del plan de trabajo, y al final de cuentas, aunque sí hemos trabajado a gusto con el colegio y se han hecho muchas cosas aquí en Zacatecas, al final de cuentas, pues el Estado necesita tener el colegio para definir más los intereses de los colegas y que lleguen a participar
más. Entonces estamos trabajando en eso y que al final de cuentas, dentro de todas las dudas que teníamos de cómo empezar desde cero, gracias a los compañeros ya hemos avanzado en los trámites y todo lo que tenemos que hacer, porque te digo, desconocíamos y dentro de la información que nosotros buscábamos aquí en el estado, nadie nos podía, pues digamos que apoyar o decir bien la información. Entonces ahorita ya vamos un poco avanzados, entonces el objetivo es la creación del Colegio de Nutriólogos de Zacatecas, pero ya sin pertenecer a ningún capítulo, que sea del estado. Y eso está muy interesante. Eso obviamente para los nutriólogos pues va a ser algo que los recompense de alguna manera. ¿Cómo te has sentido tú con tu participación en la federación? ¿Cómo los visualizas? A mí me tienen sorprendido con este primer congreso que hicieron, primer congreso internacional. O sea, no se lanzaron por un congreso ni regional, ni nacional, se fueron por un internacional, cosa que está muy bien. La verdad es que fue un paso agigantado, pero les quedó muy bien para lo pronto que fue. Y creo que eso demuestra de lo que ustedes son capaces. ¿Cómo te has sentido ahí con la federación? Sí, me he sentido cobijada, sobre todo en esta parte en la que verificamos que la mayor parte de nosotros los nutriólogos tenemos los mismos intereses y que al final de cuentas pues no los conocíamos, pero todos tenemos la misma necesidad de luchar por lo mismo, de trabajar por lo mismo, y pues no había alguien a lo mejor que nos diera ese apoyo. Entonces el hecho de pertenecer a la federación es algo muy importante, muy emocionante, porque de verdad yo creo que, bueno, la mayor parte no en la misma historia, pero es el mismo caso en la que buscamos lo mismo, ¿no? El aumento de sueldo de los nutriólogos, mayor plazas de trabajo. Entonces, nadie en México pues se había preocupado específicamente por eso, aunque sí hay muchos movimientos, pero nosotros queremos hacer algo por los colegas y al final de cuentas pues estamos trabajando para eso. Entonces, me siento cobijada porque todos tenemos las mismas necesidades y de verdad que ha sido un trabajo impresionante, porque como sabes, no nos conocemos en persona, todo ha sido virtualmente, entonces también eso es algo importante porque pues es complicado, ¿no? Coincidir con los tiempos, con tantos colegas, pero la verdad es que estoy muy a gusto y estoy muy feliz con el trabajo que hemos logrado hacer y que, como Polo siempre dice, no es de uno, somos todos. Cuéntame, ¿qué planes hay a futuro? Ya me dijiste que pues vas a hacer el Colegio de Nutriólogos de Zacatecas, ¿no? Independiente del que ahora perteneces. ¿Qué plan? ¿Qué tienes pensado? ¿Tú vas a hacer tu propio congreso? ¿Vas a dar, o vas a hacer, o cómo estás llevando todo? Quiero saber cuál es el futuro de Sandra Aguilar, nutrióloga en Zacatecas. Cuéntame. Bueno, primeramente, pues aperturar el Colegio del Estado de Nutriólogos de Zacatecas. Obviamente, pues trabajar en extender lo que es la mesa directiva, porque aquí en Zacatecas son muchos los colegas que son muy buenos. Entonces, queremos que el nutriólogo en Zacatecas pues tenga ese poder, ¿no? Que se sienta con el poder de que de verdad puede tener un buen trabajo, puede apoyar a la gente. Lo ideal sería pues verificar esta parte a nivel estatal en las diferentes instituciones que hay en donde se emplean nutriólogos, pues la mayor oportunidad de trabajo, porque como te comento, pues son muy poquitas. También verificar la parte de los salarios, pero también viene esta parte que a lo mejor puede ser complicada, pero yo digo, no puede ser imposible. Cambiar este esquema de lo que es pues entrar a los diferentes trabajos aquí en Zacatecas, que a lo mejor no nada más de nutrición, de todas las carreras y en todos los lugares, esta parte en la que no puedes entrar a una institución si no conoces a alguien o si tu familiar no conoce a alguien, y que al final de cuentas hay muchos colegas con muy buen nivel y que a lo mejor no están en esos lugares simplemente por esa parte. Entonces, queremos que eso fluya en Zacatecas y que al final de cuentas
el estudiante también de nutrición sepa o tenga en mente, sea consciente de que cuando egrese, pues va a tener una buena oportunidad de trabajo en Zacatecas.